Es la Navidad. Nosotros, Baltasar, Gaspar y un servidor que os habla, Melchor, os damos la bienvenida a este portal de Belén del centro Gran Vía de Hortaleza, a donde hemos venido para celebrar el nacimiento del niño Jesús. Y por si alguno no lo sabe, os lo voy a contar. Y podéis llamarnos Balti, Gaspi y Melchi. Así como si fuéramos buenos amigos. Veréis, era un 24 de diciembre. María y José iban camino de Belén. José iba a pie y María en un burrito. María estaba embarazada, o sea que esa noche María daría a luz un niño muy especial que llevaría por nombre Jesús. Mulas, vacas y los demás animales, para que así pudieran pasar la noche. En ese preciso momento, los Reyes de Oriente, o sea, nosotros, recibimos un correo electrónico, además de muchos WhatsApp, en los que se nos informaba de que la Navidad se acercaba y también el nacimiento del niño Jesús. Sería más o menos sobre el 16 de diciembre, como todos los años, cuando nosotros miramos. Una vez todo preparado, decidimos salir hacia Belén. Caminamos por terrenos llanos, con arena y llenos de piedras. Menudos caminos. Yo les comentaba a Balti, a Gaspi, o sea, a Gaspar y Baltasar: chicos, esto de ir en camello está muy bien, pero para un ratito, porque para un viaje largo, yo creo que el próximo año nos traeremos el todoterreno. Gaspar me decía: